Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Bienvenidos a Retrovisor Digital. En esta ocasión quiero compartirles una entrevista que sostuvimos con el dirigente nacional de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, un político pues con mucha trayectoria, formado originalmente en el PRD, que fue secretario de Finanzas de la capital del país, así como secretario de Educación, senador de la República y en el primer tramo de este sexenio, coordinador de los diputados de Morena. En esa calidad logra la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y con él sostuvimos el 25 de junio una conversación a detalle de cómo encontró el partido y qué logró en este 2021 cuando hay una renovación en todo lo que tiene que ver con el activismo electoral, el activismo en pro del presidente de la República en el contexto de la revocación de mandato, pero también una reunificación de fuerzas para la defensa de algunas entidades donde le habría sido más difícil al Movimiento de Regeneración Nacional incursionar. Esta es la primera parte de la entrevista que sostuvimos con Mario Delgado. Cómo encontró el partido y qué ha logrado en lo que va de su gestión. Presidente, una reflexión desde que tú tomas la dirigencia del partido hasta ahorita, cómo evolucionan tanto la militancia, la organización y los números que se manifiestan en las urnas. Ha sido una tarea compleja. El partido después del 2018 extravió un poco el rumbo y yo diría fue un fenómeno normal, porque de ser un partido pequeño, de reciente formación, sin recursos, pero con un gran liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, pues de un día para otro cambió la realidad para Morena. Se convirtió el partido en el poder, en el partido más grande del país y uno de los movimientos sociales más importantes en el mundo. Muchos de sus cuadros se fueron al gobierno, se fueron a las cámaras y quedó un tanto a la deriva. El partido tenía que reconfigurarse, tenía que reflexionar cuál era su papel ahora como partido en el gobierno, como partido, un poco en concretarse. Eso detona un conflicto interno, ese vacío de tareas detona un conflicto interno muy complicado que llevó más de 2 años y finalmente se resuelve porque así lo había sugerido el presidente de la República por encuesta y las autoridades electorales concluyen que esa es la manera y Citlali Hernández y tu servidor tomamos el partido. ¿Cómo lo encontramos? Muy dividido, completamente desorganizado, con muchos pleitos entre las distintas directivas, lo que quedaba de ella en las entidades, con los saldos pues muy descarnados del conflicto interno. Entonces la tarea era organización, la tarea era promover la unidad. Mi oferta siempre fue unidad y movilización para que siga la transformación. Llegamos con 2 meses de que había iniciado el proceso electoral, el del 21, el más grande en la historia del país. Entonces nos pusimos a trabajar respetando los principios básicos del movimiento, que es resolver las candidaturas a través de las encuestas, porque la gente es quien toma las decisiones. Se le permite a la gente de esta manera decidir. Y además es muy eficaz, porque la encuesta, aunque es muy criticada, es un instrumento que te permite detectar la percepción que tiene la gente sobre distintos aspirantes en conceptos como honestidad, como cercanía, como credibilidad, de tal manera que quien resulta ganador o mejor posicionado en una encuesta tiene un potencial mayor de ganar una elección. Por eso, de 21 gobernaturas en las que me ha tocado participar como dirigente, hemos ganado en 15. Es un avance muy relevante. Esto representa 40 millones de mexicanos y mexicanas que ahora están gobernados o serán gobernados dentro de muy poco a nivel estatal por un gobierno mayoría
que era la batalla estratégica. La oposición se unió, el PAN, el PRI y el PRD por primera vez, fuera máscaras, se unen con el único objetivo de quitarle la mayoría a Morena, y no lo consiguieron. Y los derrotamos ellos en su alianza en todas las elecciones a las que fueron en el 2021. Sin embargo, eso no fue suficiente. Digo, siguió una necesidad de organizarse al interior que se iba posponiendo. Yo llamé a un proceso de afiliación y reafiliación que fue bloqueado también por los mismos cuadros de Morena, lo tuvimos que suspender, pero nunca perdimos de vista las tareas esenciales. Como ciudadanos, no como partido, impulsamos la consulta a expresidentes, después vino la revocación de mandato y después vino la elección ya del 2022, que nos dio oportunidad, nos dio tiempo de organizar mejor. O sea, hicimos muchas cosas mejor ahora en el 22 que lo que hicimos en el 21, porque fue una elección más grande y tuvimos mucho menos tiempo. ¿Qué fue lo mejor? La gran satisfacción de las elecciones del 2022 es que volvimos a despertar este espíritu de solidaridad y fraternidad que siempre impulsaba Andrés Manuel López Obrador en nuestro movimiento. Así se formó, de que llegaban distintos liderazgos de otras partes del país a apoyar donde estaba la lucha. Entonces teníamos 50 diputados federales en Aguascalientes, 50 diputados federales en Durango, que fueron las batallas, 10 personas de su distrito, a caminar, se les daba un territorio. Yo cuando fui senador, hoy presidente de la República, me dio tareas en Chiapas, en San Luis, en Querétaro, en Sinaloa, en Nayarit y en el Estado de México. Siempre tuve alguna asignación, algún distrito, alguna tarea en alguna elección. Eso se despertó otra vez y eso fue algo que hay que resaltar, porque no solo diputados, llegaba gente voluntaria que decía, aquí está la batalla, aquí estoy yo, denme una tarea, denme un territorio para trabajar. Entonces pues le damos los volantes de Nora Rubalcaba, de Marina Pitela, y pues en Aguascalientes logramos levantar mucho. Tuvimos un día, una jornada electoral de mucha violencia, encabezada por la Policía Municipal, una jornada vergonzosa para el pueblo de Aguascalientes. Y en Durango siempre fue una elección muy competida, por eso es a donde más fui yo, Aguascalientes y Durango. Y finalmente el involucramiento de la delincuencia organizada terminó definiendo, y los grupos de choque vinculados al candidato del PRI. Pero yo rescato ese espíritu de solidaridad. También se dio en Hidalgo. De repente había diputados locales de Bolívar, por ejemplo, me encontré en Hidalgo. En Oaxaca también me encontré a los diputados locales de Veracruz. En Tamaulipas había los diputados. O sea, recuperar la percepción, la noción de movimiento. Esa unidad, esa fraternidad que había existido en nuestro movimiento, lo recuperamos. Y creo que haciendo el balance, después del 2018, creo que el partido se encuentra en un gran momento de motivación, de unión. Estamos ahora con un pequeño espacio antes de que arranque ya todo el 24 para reorganizarnos. Por eso hemos lanzado ya una convocatoria para tener un Congreso Nacional, para renovar todas nuestras dirigencias estatales, los consejos estatales, la dirigencia nacional. ¿La dirigencia nacional? ¿Tú la te vas dirigencia a ir? nacional. Yo no me puedo ir porque tanto Citlali como tu servidor fuimos electos por el método de encuesta en el 2020 y tenemos una vigencia hasta el 2023, agosto del 2023. Ahí termina nuestro mandato. Aunque quisiéramos elegir a un nuevo presidente y secretaria general, no lo permite la sentencia del tribunal. Entonces se va a renovar todo, salvo la presidencia y la secretaria general. Okay, y de esta manera hasta el 24. Terminar ya nuestro proceso de organización para dar la batalla hacia el 2024, agosto del 2023. Para entonces ya tendríamos definición probablemente de candidato presidencial. Tengamos ya la definición del candidato presidencial. Eso ocurrirá, la primera convocatoria ocurrirá dentro de un año. Okay. En la segunda quincena de junio se emitirá la convocatoria para presidente, que pues será muy abierta. Si vamos a ver cuántos se inscriben, cuántos quieren participar. El Consejo Nacional va a decidir una lista que iría a una primera encuesta. Y de esa encuesta se saldrían, dependiendo de cómo, de los números y qué tan posicionados salgan los aspirantes, tendremos una encuesta final con los mejor posicionados y de ahí ya saldrá definitivamente quién encabezará el proyecto de transformación.
Mario Delgado, cuando te definen a ti por encuesta como presidente, queda muy claro que nadie puso en cuestión porque el INE la administró. Ahora, ¿volvería a suceder lo mismo para el aspirante presidencial de 2024 de Morena? Se tuvo que recurrir al INE porque el partido fue incapaz de garantizar su renovación y la realización de la propia encuesta. Nosotros estamos listos, estamos en buenas condiciones de organización. Hemos utilizado empresas de prestigio como encuestadoras espejo. Lo hicimos ahora en diciembre para el proceso de selección de candidatos de ahora el 2022, de las 6 gubernaturas. No fue una, no fueron 2, fueron 3 encuestadoras espejo. Covarrubias, Blanco y Asociados y Buendía. Para Oaxaca, para Tamaulipas, para Aguascalientes, para Hidalgo, para Quintana Roo y para todos, para Tamaulipas, sí. Para Aguascalientes, creo que se da a conocer a los participantes ya la encuesta, cómo va a ser. Se comprometen antes a respetarla. Se piden las bases de datos, porque ahora las encuestas no se levantan en papel, no son manipulables. Se levantan en una tablet que te ubica el lugar, la georreferenciación de dónde se levantó la encuesta, qué día y qué hora. Y si el encuestado lo permite, hasta se graban sus respuestas. Son perfectamente replicables. Ya este cuento de que las encuestas se manipulan, en Morena eso no pasa. Puede haber cuestionamientos sobre el método, pero no sobre la transparencia de nuestro instrumento. Entonces el INE por lo pronto no sería requerido en esta ocasión. No lo necesitamos porque estamos bien organizados, porque podemos recurrir a estas encuestadoras espejos. Finalmente el INE no realiza encuestas, termina contratando empresas de reconocido prestigio bajo una misma metodología. Tienen el derecho, como lo establece la Constitución, a votar y a ser votados. Desde luego están cumpliendo todos con su responsabilidad, que es lo principal, servir al pueblo, pero trabajando en sus tareas, en sus funciones, lo están haciendo muy bien todos. Soy como el destapador, nada más que mi corcholata favorita va a ser el que el pueblo quiera. En medio de la caricaturización que se hace de la política, es una tendencia global muy acentuada en México, tendemos a descalificar a los actores partidistas, a minimizar sus atributos, a ver en blanco y negro el escenario, el tablero de la reconfiguración de los gobiernos y de la correlación de fuerzas, y nos cuesta mucho reconocer cuando alguien está aportando o haciendo la diferencia. Creo que el caso de Mario Delgado es uno de ellos, donde no se ha dimensionado a cabalidad cómo, contra el pronóstico de los propios morenistas del ala radical de ese partido, ha logrado pues no solo sacar adelante la administración, la conducción de este movimiento, sino sobre todo llevarse bien con el presidente de la República. A todas luces ha quedado claro en estos 4 años que no se trata de un personaje fácil. El mandatario es una persona que reclama lealtad, que reclama ciertas particularidades a quienes son sus interlocutores, y es muy evidente que el presidente de Morena ha logrado esta relación. De ello hablamos en esta entrevista con él, pero también de cómo va a sortear las presiones de los presidenciables, que en algún momento se decía que Marcelo Ebrard, el canciller, era su consentido, el consentido de Mario Delgado, porque con él se había formado, y observamos, al menos en lo que podemos tener a simple vista, a un dirigente partidista que los ha puesto a raya y que les está reclamando a las llamadas corcholatas que se comporten. Escuchen cómo también nos revela que por el momento Ricardo Monreal también es corcholata y tiene la protección de alguna manera del partido. Todo llega a su tiempo. Ahora es el tiempo de la unidad, es el tiempo de la transformación del país, y eso solo será posible
si vamos unidos y vamos a ganar en el 24, pero tenemos que ir juntos. Dejemos de lado la aspiración personal. Es la hora de la transformación de la patria. Mario, me gustaría que nos compartieras tu experiencia, tus reflexiones sobre todo de cómo ha sido convivir con el liderazgo del presidente López Obrador y con el ahora liderazgo del secretario de Gobernación, desde esta perspectiva de ser un político cuya biografía, en tu caso, pues tiene el haber convivido con Marcelo Ebrard en su momento, de la primera gran mayoría que era Morena en la pasada legislatura, construir acuerdos con todas las fracciones, no fue fácil todo ese momento, tomar al partido de esta manera, y da la impresión desde afuera, observando, que pues te volviste en un excelente intérprete traductor del sentir presidencial, de cómo le gustaría que se conduzca su partido. Esa es la impresión que da desde afuera. Entonces, cuéntanos cómo ha sido el convivir con el presidente, el tratar de transmitir y aterrizar su sentir en el movimiento partido, y después el antes y el después con la llegada de Adán Augusto. Bueno, para mí ha sido una experiencia y una oportunidad extraordinaria poder tener esta relación que he construido con el presidente de la República, porque es un hombre al que admiraba, que respetaba mucho y pues finalmente era nuestro líder. Entonces, el haber podido establecer esta relación de confianza para mí es muy gratificante. Primero, como diputado, pues yo fui a recorrer el país para hablar con mis compañeros electos y resulté electo como coordinador. Eso me permitió tener un acercamiento con él, mayor al que tenía, porque yo conocí al hoy presidente de la República en el año 2000, cuando nosotros militábamos en el Partido Centro Democrático, con Manuel Camacho y Marcelo Ebrard. Entonces Marcelo Ebrard era nuestro candidato a jefe de gobierno, declina por Andrés Manuel López Obrador. Cierto. Terminamos haciendo campaña por Andrés Manuel López Obrador para la Ciudad de México, por ahí contribuyó con su... Sí, claro, que fue muy cerrada. Para el triunfo. Sí, me acuerdo. Y después, cuando Marcelo se integra como secretario de Seguridad, a mí me tocaba acompañarlo en las reuniones de gabinete a las 6 de la mañana. Entonces de ahí empecé a tener una relación con el hoy presidente, pero nunca con la cercanía que ahora tengo el privilegio de tener. Y pues es un hombre de la historia. Es muy interesante ver cómo toma las decisiones, la seguridad que tiene de hacia dónde conducir el país, la tenacidad que tiene en algunas decisiones que toma contra viento y marea y que terminan dándole la razón, aunque en un principio parezcan muy complicadas, terminan dándole la razón. Por ejemplo, es sorprendente ver la manera cuando todos los países del mundo se estaban endeudando, cuando los organismos internacionales recomendaban tomar deuda, y él dijo no, porque siguió con el proceso de austeridad y además cobrando bien los impuestos. Y es sorprendente cómo en pandemia los ingresos tributarios aumentaron cuando la economía había caído. Entonces él apostó a que los programas sociales eran una inyección de recursos muy importante, adelanta la pensión de adultos mayores, las becas y demás, y eso permite que no se caiga el consumo. En otros países hubo hambruna derivada de la pandemia, ¿no? En México no. Y a México se ha podido recuperar más rápido porque no terminó con sus finanzas públicas comprometidas. Nada más imaginemos, si hubieran endeudado al país, probablemente la economía se hubiera caído igual. Pero en este momento de inflación en el mundo y de elevación de están comprometidísimas las finanzas públicas. Entonces tú dices, ¿cómo tomó esa decisión? ¿Cómo logró visualizar que no debería caer en la trampa de la deuda, sino que tenía que seguir apretando el tema de la austeridad y la recaudación para salir adelante? Entonces ese tipo de experiencias son políticamente únicas. ¿Qué le has aprendido? Digamos, ¿qué dirías de que te cae el 20 y dices, híjole, esto me gusta, lo voy a tratar de aprender? Me decía alguna vez Olga Sánchez Cordero, trae la yema de los dedos, dice, yo le aprendí muchísimo. Que políticamente, que realmente la política solo vale la pena cuando te conduces con principios.
y cuando te dedicas a que le vaya bien a tu país. O sea, la política se convirtió en México pues prácticamente en un sinónimo de corrupción. La política llegaban a ver qué se robaban, a ver cómo se enriquecían. Y Andrés Manuel ha provocado una auténtica revolución, la revolución de la honestidad. Y el conducirse con principios, en conducirte con integridad, pues te da una satisfacción pues por encima de todas las cosas. Y frente a los conflictos, por ejemplo, ¿le has aprendido cómo atemperar cuando hay alguien, perdiste, no sé, ese tipo de cosas más pragmáticas de la conducción? Lo mismo. Él, por ejemplo, presume mucho 2 aportaciones que hizo a Morena. Bueno, entre tantas, pero de las que más resalta. El tema de la encuesta. ¿Cómo defines a un candidato si no es por encuesta? La encuesta pone la decisión en manos de la gente. Los otros partidos, ¿cómo deciden? Pues son negociaciones, son acuerdos, son complicidades que termina destruyendo pues, la credibilidad de los partidos. Claro. O sea, acá no, acá es quién reconoce a la gente, quién decide a la gente. O el tema también de la insaculación, ¿a quién le das una plurinominal? Entonces, pues pones a los militantes y que la suerte decida. Ahora ha cambiado mucho porque hay acciones afirmativas. ¿Y la relación con Adán Augusto? Muy buena, la verdad es que para mí ha sido muy buena la llegada de ¿No es Adán difícil Augusto. tratar ahora con un secretario de Gobernación que también es aspirante presidente? No, porque tiene mucha confianza el presidente en él. Evidentemente le ayuda muchísimo en la conducción política del país. Y él sabe también que tiene esa tarea fundamental. Entonces, pues no, Adán no se confunde entre la tarea que tiene política en el gobierno y su aspiración presidencial. Pueden convivir perfectamente porque ante todo tiene que cumplirle al presidente de la República. Vamos a ir a escuchar, proponer, organizarnos y mantener nuestra ventaja en todas las encuestas. ¡Que viva México! ¡Que viva la transformación! ¿Cómo va a ser para ti personalmente no tener una afinidad con alguno de los 3, 4, no sé? Y te veo cercano también a Ebrard en el término de que estás ahí esforzándote para hacerles un piso parejo. No sé si vas a incluir finalmente a Ricardo Monreal, pero ¿cómo le vas a hacer para que tu corazón no te traicione? Pues hace rato me preguntabas qué le has aprendido al presidente. Pues a conducirme con principios. Yo no puedo traicionar la confianza del presidente de la República. Si yo pierdo la neutralidad, la imparcialidad, le voy a hacer muchísimo daño al movimiento, porque se le va a restar credibilidad al proceso de selección. Y yo no voy a dar ningún pretexto para una ruptura justificada. Por el contrario, mi tarea es la unidad permanente, con mucha paciencia, con mucha prudencia, con mucho respeto para todos, garantizándoles el piso parejo. Yo no quiero caerle bien a ellos, yo quiero que me respeten, y por eso mismo vamos a conducirnos con mucha transparencia. Nadie va a poder quejarse de favoritismos, nadie va a poder quejarse de parcialidad. Entonces ellos saben que pues yo no traicionaría por nada la confianza que el presidente tiene en mí, y ni la posibilidad que tengo yo de contribuir al movimiento haciendo un proceso imparcial rumbo al 24. Pues claro que estamos preparados, pero ya habrá su tiempo para todo. Nuestros adversarios no tienen propuestas, ya no saben ya ni qué decir. Y la única manera en que nuestro movimiento no avance es que nosotros nos dividamos. Y se van a quedar con las ganas porque eso no va a ocurrir. Entonces, ¿es definición del presidente excluir a Ricardo Monreal? No, Ricardo Monreal va a participar, puede participar. No hay ningún tipo de exclusión para nadie. Seguramente habrá más. Gobernador, Tatiana Cloutier, me parece que es un perfil que tiene la simpatía de muchos sectores de la población. Es una política fresca, diferente. La gente quiere mucho a Cloutier. Es indispensable
fijar reglas claras para la decisión de dirigentes políticos. Se requieren reglas consensadas con la militancia para seleccionar nuestros dirigentes y nuestros gobernantes. Mecanismos claros, reglas claras, en igualdad de circunstancias, piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida. ¿Qué va a pasar con el senador Monreal? Se habla mucho ya de que lo quieren quitar de la coordinación, que son sus propios compañeros los que lo quieren quitar de la coordinación porque no lo ven tan radical como el presidente quisiera, interpretan la discursiva mañanera y sienten que Monreal se aleja. El partido no tiene ninguna injerencia en las bancadas, los senadores y los diputados deciden de manera autónoma, entonces nosotros no tenemos nada que ver. En lo que a mí me tocan no hay exclusión para nadie, ni favoritismos. ¿En el Senado no te tocaría hacer un llamado a temperar? Pues el llamado sería a no perder de vista la tarea fundamental, que es sacar adelante las reformas del proyecto de transformación nacional. El tema de organización interna pues no puede dejarnos divididos para impedir hacer esa tarea. Yo creo que eso tiene que ser lo que se tiene que cuidar, ¿no? Sobre todas las cosas. ¿Entonces ves bien la conducción de Monreal? Bueno, él creo que ha sido fuimos compañeros, él era el coordinador del Senado, yo fui coordinador de diputados y sacamos todo. Fuimos muy eficaces, fuimos una legislatura muy productiva. Yo no tengo nada que decir de Ricardo en su tarea como coordinador, porque me consta que lo hizo muy bien, como a nosotros yo creo que más o menos nos fue bien también. Mario, ¿qué sigue para el partido? Haciéndonos cargo, en tu caso, pues es de esos liderazgos que no se repiten en siglos, ¿no? Sí. Y que él va a dejar de ser presidente y que él asegura que va a cumplir su palabra de retirarse y entonces ya no va a estar esta voz que de alguna manera permea y permite que ustedes sientan por dónde hay que ir e interpretarlo. ¿Vas a poder construir en lo que resta, que ya bien poquito, un partido que sobreviva, Andrés Manuel? Sí, porque la fuerza de Morena no somos sus dirigentes, es la gente. Entonces nuestra tarea va a ser organizar a la gente, que no le falte pueblo organizado a este proceso de transformación, para que independientemente de donde quien le toque encabezar la continuidad del proyecto, encuentre un partido unido, organizado, fortalecido, que ayude a la continuidad. Justamente la gran aspiración de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, es que esta transformación esté acá, en la mentalidad de la gente. Entonces va a ser la gente la que va a proteger este proyecto, que nunca más tengamos gobiernos corruptos, que se siga apoyando a la gente más humilde, a los más vulnerables, que sigamos manteniendo la austeridad en el gobierno, que protejamos nuestra soberanía energética, que logremos la paz como fruto de la justicia. O sea, todos los pilares de la cuarta transformación, todo lo que se ha construido en el gobierno de Andrés Manuel, va a estar en la gente, y es la gente la que va a impedir de que este proyecto se desvíe para garantizar la continuidad de esa transformación. Por eso mismo, ningún interés personal, ningún interés particular puede estar por encima de este proceso histórico. Entonces imagínate el error que cometería yo impulsando a alguien, pues luchamos todo a perder. Entonces no nos vamos a... Pero y si no eso, sino que alguno de los aspirantes se siente traicionado, siente que no le cumplieron en el sentido de que él era el que debía representar al partido y se va. Pues ahí debemos tener conciencia de que por más interés que yo tenga, por legítimo que sea, no se puede poner por encima del gran proyecto de transformación. Eso es tener conciencia política y conciencia histórica, porque pues, estamos en un proceso que apenas está iniciando, pero que es diferente. Entonces, también tienen que mostrar madurez. O sea, quien aspira a gobernar un país tiene que empezar por gobernarse a sí mismo, ¿sí? No decir, pues, que pues me gana más mi interés. Dame mis canicas. Que trate de descalificar, de que haya una ruptura, yo no creo. Pues no. La gente no creo que no
no lo va a seguir. Entonces hay que fortalecer la unidad, hay que invitarlos siempre a todos, con mucho respeto, y que ellos también respeten a nuestro movimiento. La euforia de Morena con el presidente López Obrador por delante como su conductor, como su guía matutino en las conferencias de Palacio Nacional, es una coyuntura que se va a acabar. Y frente a esa terminación que tiene que ver con el cierre del sexenio en octubre de 2024, preguntamos: ¿hay vida después del presidente López Obrador para Morena? Pero también le pedimos a Mario Delgado que reflexionara sobre dos temas donde hasta ahora el partido no ha hecho aportaciones propias: seguridad, un tema candente en la agenda nacional, y feminismo. Y uno adicional: ¿qué sigue para Mario Delgado después de haberse convertido en un hombre de las confianzas presidenciales? Aquí, el último tramo de nuestra conversación. Tres temas que desde la observación a veces sentimos que Morena no ha cobijado como para construir perspectiva más allá del presidente. Esos personajes de oscuros antecedentes que se acomodan en Morena, ¿no le está faltando al partido algún mecanismo para, pues, es cierto que se vale rectificar y empezar de nuevo, pero pues cuidar reputaciones? Nos hacen mucha publicidad en eso, en algunos 2 o 3 casos, pero pues revisemos quiénes son. Revisemos quiénes son los liderazgos de Morena. Estamos hablando de 15 gubernaturas, pues veamos sus perfiles. Por ejemplo, tienes a una gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, empezó repartiendo periódico de Regeneración en el 2015 y ahora es gobernadora. Tienes a un Víctor Castro, en Baja Sur, que viene de la lucha magisterial de toda la vida. O sea, Víctor no es un improvisado. Tienes a Alfonso Durazo en Sonora, pues quién puede dudar, fue un fundador del movimiento. Tienes a David Monreal, igual, ¿cuántos años lleva acompañando al presidente de la República? Tienes una Laida, pues que quién va a cuestionar. Tienes ahora de los nuevos. En el 2018 Andrés Manuel López Obrador invitó a todo el pueblo de México para poder cambiar, para poder iniciar el gobierno de la Cuarta Transformación. Y se incorporan poco tiempo antes ahora el senador Américo Villarreal, Julio Menchaca, que sí tuvieron una carrera larga en el PRI, muchos años, Mara, que viene de la sociedad civil, Salomón, que tiene 20 años caminando con Andrés Manuel. Es decir, es la pluralidad de nuestro movimiento, pero es falso eso de que ahora nos quieren endilgar que somos el nuevo PRI, somos muy diferentes. Tenemos ahora 22 gubernaturas, pues es un partido de Estado que se crea para mantener el poder. Nosotros tenemos un origen popular, democrático y absolutamente legítimo. Entonces no pueden compararse al PRI con lo que es Morena. Pues ve ahora el PRI. ¿Qué es el PRI? Pues votó en contra de una reforma nacionalista en el sector eléctrico. Defendió los intereses de las empresas extranjeras cuando pues borró por completo la filosofía del nacionalismo revolucionario y decidieron pues entregarle el PRI a la derecha corrupta. Pues por eso se está deshaciendo el PRI, por eso va rumbo a la extinción. Mientras esté asociada a la derecha, a los conservadores, y no recupere su herencia que tuvo de la Revolución Mexicana, pues está condenado a desaparecer. Abrazos, no balazos, funciona con un liderazgo impresionante como es el del presidente López Obrador, que sabe de qué se trata el poder y controlarlo, pero sin él, ¿no tendrá Morena que construir algo diferente para la seguridad? Porque nos está yendo mal en seguridad. La propuesta del presidente Andrés Manuel en seguridad es diferente a lo que había en el pasado. Es ir a las causas, invertir en el campo, invertir en los jóvenes y la creación de una Policía Nacional, que es la Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional para atender la violencia inmediata y la política social para ir a las causas de fondo. Yo creo que nunca tuvimos claro como país el desastre que dejó estas políticas fallidas en los últimos 12 años. Esta complicidad que hubo con el narcotráfico, pues terminó corrompiendo todas las estructuras de seguridad del país. Entonces revertir eso no ha sido tarea fácil. La inercia de la violencia es muy difícil de revertir. Y también
la política social, digamos, tarda un poco en dar resultados, pero tenemos que apostarle eso, a terminar con las causas y a fortalecer nuestra Guardia Nacional, que permanezca siendo una policía reconocida, una policía eficaz y que cada vez tenga más elementos, sea más fuerte. No hay presidente municipal que entre en una crisis de seguridad que no pida la presencia de la Guardia Nacional. El feminismo es un movimiento muy fuerte, o los feminismos son movimientos populares ya en México. México está a la vanguardia por paridad, pero también porque estamos visibilizando la violencia y pues hay también una revolución silenciosa en esa materia. Morena, debido a los enfrentamientos que el presidente particularmente ha tenido con diversas protestas, pues no termina de acoger este movimiento. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que sí, Morena acoge el movimiento feminista y no con discursos, con hechos. Te voy a mencionar un ejemplo. En los últimos 40 años en México habíamos tenido 7 gobernadores. Morena tiene, ahora que entre Mara Lezama, va a tener 7 gobernadores en apenas 4 años. ¿De dónde viene eso? Porque luego hay quien saluda con bandera ajena. Hubo una reforma constitucional para tener paridad en todo. Nosotros sí creemos que tenemos que abrir espacios para la participación política de la mujer. Y eso es lo que puede recomponer pues esa deuda histórica que hay con las mujeres, de violencia, de discriminación, de este machismo enraizado que teníamos en nuestra cultura en México. Y mientras más mujeres haya en el poder, más fácil será atender todas las demandas del feminismo. Se quejó mucho Susana Harp y el doctor Enríquez de cómo perdieron en las encuestas. ¿Alguna lección te ha dejado 2022 y las encuestas de cara a Coahuila, el Estado de México y la presidencial? Todos quienes participaron sabían que íbamos a tener 3 hombres y 3 mujeres, que iba a haber un ajuste de género en caso de que hubiera más de 3 hombres que ganaran sus encuestas, de las 6 que estábamos en competencia. Pero que si más de 3 hombres ganaban, íbamos a ajustar. 5 hombres ganaron sus encuestas, solamente Mara ganó en Quintana Roo. Entonces teníamos que hacer 2 ajustes. Se decidió que fuera Durango y Aguascalientes. Algún criterio deberíamos de tener. Arturo Ávila en Aguascalientes, que fue quien ganó la encuesta, dijo: nosotros apoyamos a no, lo cual fue un acto de generosidad y de altura política que hay que reconocerle. Pero en Durango, Enríquez dijo no, yo no, y se opuso en todo momento a nuestra candidata, y yo creo que fue parte también de que no hayamos podido. O sea, Susana no ganó entonces. Susana no ganó su encuesta. Susana, porque ella se queja de que nunca vio la encuesta. No, está en internet, está en vivo, hay una sesión en vivo en Participantes, las bases de datos de todas las encuestas. ¿Con qué nuevas estrategias, lecciones vas a 2023 por Coahuila y por Estado de México, y con eso terminamos? Lecciones: organizarnos lo más pronto posible, no hay tiempo que perder. Por eso el domingo 5 fue la elección y el 12 arrancamos las tareas de organización en Toluca. Ahora este domingo 26 vamos a estar en Coahuila. También organizar a la gente, esa es nuestra fortaleza. Y pues vamos también igual a definir por encuesta los candidatos y candidatas. ¿Van a ganar 2 de 2? Pues son las 2 que le quedan al PRI. El Estado de México es muy importante. Coahuila también pues van a defenderlo con todo. Van a ser elecciones muy competidas y vamos a prepararnos para ello, para tener la posibilidad de triunfar, porque además es lo que te genera ambiente ya rumbo al 24. La elección del Estado de México siempre. Pero estás desacatando demasiado lo que el tribunal dice y se quejan mucho los magistrados, están ahí haciendo malabares. ¿Cómo pueden pues frenar la propaganda y los actos políticos por adelantado? No sé, hay una serie de... Obviamente se trata de un tribunal interpretativo, pero se les ve pues insistentes en que no les hacen caso. No, yo creo que ellos, las autoridades electorales, pues se exhiben de que viven otra realidad. O sea, están en una dinámica diferente. Ojalá tuviéramos autoridades electorales, y por eso es la propuesta de reforma electoral del presidente, que se comprometan con profundizar la vida democrática en el país. Por ejemplo, la última sanción que me ponen es ridícula. Te voy a decir por qué. Porque en la revocación de mandato solo se pusieron 1/3 de las casillas. ¿Qué hizo la gente que quería participar? Organizarse. Me a mí porque yo organicé a algunos vecinos de Iztacalco para llevarlos a votar. Pues tendrían que aplicarla a millones de mexicanos que decidimos defender
el derecho a la revocación de mandato, a pesar del impedimento que teníamos por parte de la autoridad electoral. Entonces, son interpretaciones que buscan nada más golpear políticamente a nuestro movimiento. El acarreo está sancionado, pero ¿qué dice el acarreo? Cuando tú llevas y ejerces coerción sobre un grupo de personas para llevarlos a votar, pero que tú te organices como una familia se organiza para ir a votar, pues no es ningún acto ilícito. Sin embargo, ahí están todo el tiempo viendo cómo nos perjudican, y esto tiene su origen principalmente en algunos consejeros del INE que piensan que su legitimidad proviene de enfrentarnos a nosotros. Me parece que es una visión equivocada. Te vas en agosto de 2023. En agosto de 2023. ¿Qué sigue para ti, Mario? Después de haber acumulado capital, senador, coordinador de bancada, partido, ganar elecciones, o sea... Pues ya veremos donde sea útil al movimiento. Yo quise ser presidente de Morena porque yo veía que el partido estaba sin rumbo, desorganizado, y yo como líder de la mayoría sabía la importancia que tenía volver a ganar la mayoría. Entonces, por eso yo quiero participar en Morena para organizarlo y que podamos seguir esta insurrección democrática que desató el presidente en el 2018, y creo que lo hemos logrado. ¿Pero seguirás entonces organizando o te veremos en alguna boleta? Pues lo que diga el movimiento, es muy temprano para eso. Sí. Ojalá, yo creo que vamos a tener el tiempo suficiente para ya que se resuelva, pues ya va a detonar muchas tareas de organización. Hasta aquí nuestra conversación con Mario Delgado, quien tiene hoy el desafío de entregar buenas cuentas a Morena, a los activistas, a los militantes de ese partido y al conductor de ese movimiento, que es el presidente de la República, en 2023 con las elecciones de Coahuila y Estado de México. Gracias por acompañarnos en este espacio de deliberación, entendimiento y comprensión de nuestro escenario nacional. Hasta la próxima. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.